Queridos conocedores de las profundidades de la psique humana y de la materia sutil de la existencia. En el mundo de los símbolos zodiacales hay signos cuya verdadera naturaleza se revela no tanto a través de evidentes manifestaciones externas, sino a través de invisibles, pero poderosos impulsos internos. Y entre ellos, por supuesto, destaca Cáncer. Este signo de agua, regido por la luna, a primera vista suele asociarse únicamente con la emotividad, la domesticidad y el cuidado. Sin embargo, como profesional profundamente inmersa en el estudio de la astropsicología, puedo afirmar que esto es solo la punta del iceberg, que se esconde bajo las profundidades sin fondo. Tras la aparente dulzura y a veces incluso modestia de Cáncer se esconde un poder intelectual colosal, una perspicacia asombrosa y una profundidad psicológica que le permiten ver a través de los laberintos más complejos del alma humana. Cáncer no es solo una naturaleza sensual, es un estratega de las emociones, un pensador cuya intuición roza la previsión, y la fortaleza del espíritu golpea su fuerza invisible pero indestructible. Es un auténtico guardián no solo de las tradiciones familiares, sino también de las capas más profundas de la experiencia humana, con una capacidad única para empatizar y comprender las vivencias ajenas a un nivel intuitivo, lo que le convierte en uno de los signos más profundos y polifacéticos del zodiaco. Hoy haremos una inmersión analítica en el mundo de este signo único para explorar sus aversiones más profundas. Al fin y al cabo, lo que una persona no soporta suele ser el indicador más claro de sus verdaderos valores, sus principios internos y, paradójicamente, su superioridad. Estamos acostumbrados a hablar de lo que aman los signos del zodiaco, lo que les inspira, lo que les produce alegría. Pero, ¿y si miramos la otra cara de la moneda? ¿Y si analizamos lo que Cáncer rechaza categóricamente, lo que le provoca un profundo rechazo y repulsa? Se sorprenderá al descubrir cómo estos aspectos aparentemente negativos revelan en realidad su excepcional potencial, su deseo de armonía, su necesidad innata de autenticidad y significación, sus elevadas normas morales y éticas. No son meros caprichos o fantasías, son barreras fundamentales que protegen su delicado mundo interior de las influencias destructivas. En este estudio sin precedentes, revelaremos 15 cosas fundamentales que Cáncer no acepta. Cada punto no es solo una lista de aversiones, sino una clave para comprender su naturaleza compleja y polifacética. Es una ventana a su mundo interior, donde las normas estrictas y las convicciones profundas dan forma a su personalidad única, donde cada rechazo es un acto de autodefensa y una afirmación de sus principios. Prepárese para que su percepción de Cáncer cambie de la forma más inesperada. Veremos cómo su intolerancia hacia ciertos fenómenos y cualidades no es una debilidad, sino un poderoso filtro de alta precisión que filtra todo lo que no satisface sus elevadas exigencias éticas, intelectuales y psicológicas. Es su forma de mantener su pureza interior y su integridad, de proteger su alma vulnerable pero increíblemente fuerte. Es en estas reacciones aparentemente negativas donde reside la verdadera fuerza de Cáncer, una fuerza que exige al mundo el mismo nivel de sinceridad, profundidad y respeto que él mismo posee. Después de todo, nada le resulta más ajeno e insoportable que la falta de autenticidad. Queridos conocedores de la psicología profunda y de la sutil materia del ser, continuamos nuestra inmersión analítica en el maravilloso mundo de Cáncer, un signo cuya verdadera naturaleza se revela a través de su categórico rechazo a ciertos fenómenos. Hoy nos centraremos en uno de los aspectos más fundamentales de su personalidad, su rechazo absoluto de la superficialidad. Para Cáncer, la superficialidad no es solo una falta de profundidad, es algo que va en contra de su propia esencia, de su sintonía interior con la autenticidad. Ya se trate de pensamientos fugaces, sentimientos poco sinceros o relaciones efímeras, Cáncer rechaza instintivamente todo lo que no tenga peso, que no conlleve un verdadero significado. Esta intolerancia no es una manifestación de capricho, sino una prueba de su necesidad innata, casi genética, de sustancia, de lo esencial, de lo que constituye el verdadero valor. No se limita a evitar el vacío, sino que lo rechaza activamente, como un organismo rechaza un cuerpo extraño. Es esta sed insaciable de profundidad lo que configura su paisaje intelectual y hace de Cáncer un analista excepcional. Su mente no se desliza sobre la superficie de los fenómenos. No se contenta con frases generales y una serie de respuestas estándar. Penetra hasta el fondo, buscando motivos ocultos, significados tácitos, relaciones causa-efecto que pasan desapercibidas para la mayoría. Esta capacidad de ver más allá de la fachada externa, de penetrar en el subconsciente, permite a Rack no solo anticipar el desarrollo de los acontecimientos,
sino también comprender a las personas a un nivel que roza la intuición. Parece leer no las palabras, sino las vibraciones del alma, captando los hilos invisibles que conectan los acontecimientos y las emociones. En el ámbito de las relaciones humanas, ya sean de amistad, de pareja o profesionales, Cáncer busca algo más que la simple comunicación. Busca un intercambio profundo y sincero en el que cada participante esté dispuesto a revelar su verdadera naturaleza, sus vulnerabilidades y sus puntos fuertes. La falsedad, el fingimiento y las promesas vacías le desagradan profundamente porque contradicen su principio fundamental de autenticidad. No malgastará su valioso tiempo y energía en algo que no tiene verdadero peso, que no tiene verdadero significado. Sus relaciones son siempre una inversión en profundidad, no un intercambio superficial de cumplidos o una demostración de estatus. Esta selectividad, dictada por la necesidad de verdad, convierte a Cáncer no solo en un interlocutor comprensivo, sino en un verdadero, aunque a veces inconsciente, mentor, capaz de ayudar a los demás a ver sus propias profundidades. Sus preguntas pueden ser penetrantes, sus observaciones notablemente precisas, porque siempre apunta a la raíz del problema, a la verdadera motivación. No tolera que la gente oculte sus verdaderos sentimientos o pensamientos tras una máscara de indiferencia u ostentoso bienestar. Para él, esto no es solo un engaño, sino también una oportunidad perdida para establecer una conexión genuina, para crecer y desarrollarse juntos. Así pues, el rechazo de la superficialidad no es la debilidad de Cáncer, sino su mayor fortaleza. Es un poderoso filtro que le protege del ruido innecesario y le permite centrarse en lo que realmente importa. Es la base de su poder intelectual y su sabiduría emocional, que definen su trayectoria vital y configuran su personalidad como una naturaleza profunda, holística y excepcionalmente perceptiva. Y es esta profundidad, este deseo de autenticidad, lo que explica por qué cualquier apariencia de falta de sinceridad y engaño es tan intolerable para Cáncer, especialmente cuando se trata de aquellos en los que confía. Si la intolerancia de la superficialidad y la falta de sinceridad sirve como una especie de filtro intelectual y emocional para Cáncer, el siguiente aspecto, no menos fundamental de su naturaleza, demuestra la verdadera profundidad de sus afectos. Hablamos del rechazo a la traición, un fenómeno que para Cáncer no es solo una violación de los acuerdos, sino un acto de destrucción total del espacio sagrado de confianza que tan cuidadosamente construye en torno a sí mismo y a sus seres queridos. La verdadera razón de esta profunda intolerancia reside en la lealtad ilimitada y verdaderamente incondicional inherente a este signo. Cáncer, como ningún otro, es capaz de una lealtad que no conoce límites ni condiciones. Su lealtad no es solo un rasgo de carácter, es el principio fundamental de su existencia, la encarnación de su necesidad más profunda de estabilidad, seguridad y conexión emocional genuina. Cuando Cáncer confía, abre los rincones más profundos de su alma, ofreciendo no solo amistad o asociación, sino una parte de sí mismo, su indefensa pero poderosa empatía y voluntad de sacrificio. Por eso percibe la traición como un golpe no solo a la relación, sino a los cimientos mismos de su visión del mundo. No es solo una ofensa, es la herida más profunda, que devalúa toda esa inversión emocional, ese colosal recurso de fuerza mental que Cáncer invierte en las personas que elige para su círculo. Su mente perspicaz, tan consciente de los motivos ocultos y la falsedad, le hace especialmente vulnerable a la verdadera naturaleza del engaño. No solo percibe la traición, sino que la analiza, comprendiendo su trasfondo, la profundidad de la violación deliberada de los vínculos. Así, su aversión al engaño no es una debilidad, ni una manifestación de hipersensibilidad, sino un reflejo directo de su colosal capacidad para la fidelidad. Esta es una prueba fehaciente de que Cáncer es uno de los amigos, socios y familiares más dignos de confianza y leales que uno pueda encontrar. Su aversión a la traición sirve como garantía de su propia lealtad inquebrantable. En un mundo tan a menudo dominado por la superficialidad y la fugacidad, Cáncer aparece como un auténtico guardián de valores inquebrantables, dispuesto a defender a sus seres queridos hasta el final. Su lealtad no es solo pasiva, es activa, preserva, construye y protege. No es solo la ausencia de mentiras, es la construcción activa de la confianza. Esta profunda necesidad de autenticidad e integridad, esta intolerancia ante cualquier forma de ruptura de los lazos afectivos, configura inevitablemente otros aspectos de su interacción con el mundo. Al fin y al cabo, para ser digno de confianza, no solo hay que serlo uno mismo, sino también sentir una sinceridad recíproca. Y cuando esta sinceridad se expresa en distanciamiento emocional, se hace especialmente difícil para Cáncer,
porque su propia naturaleza requiere un nivel de contacto completamente diferente. Si la inmersión en la esencia de los fenómenos y la lealtad absoluta son los cimientos inquebrantables de la visión del mundo de Cáncer, entonces sobre estos cimientos es imposible construir algo genuino y duradero, si está desprovisto de calidez. Estamos hablando del rechazo absoluto de Cáncer al desapego emocional y a la frialdad. No se trata solo del malestar causado por la ausencia del calor habitual, es un rechazo profundo, casi instintivo, de todo lo que rompe la armonía del campo emocional. Para Cáncer, cuyo sistema de navegación interno está sintonizado con las vibraciones sutiles de los sentimientos, la indiferencia o, peor aún, la tirantez emocional demostrativa, se percibe como un déficit de interacción viva y genuina. No se trata solo de rechazo, es la constatación intelectual de que, sin inversión emocional, cualquier conexión carece de sentido. Es importante recalcarlo, esta sensibilidad subyacente no es un signo de debilidad, como pueden malinterpretar quienes no son capaces de comprender toda la profundidad de la psicología de este signo. Al contrario, es la manifestación más brillante de su enorme empatía, de su capacidad única y altamente desarrollada para la empatía más profunda. Cáncer no se limita a sentir a los demás, vive sus emociones, las pasa a través de sí mismo, como el más fino filtro de membrana, analizando y sintetizando la información a un nivel inaccesible para la mayoría. Es esta increíble perspicacia la que le permite ser un verdadero apoyo para los demás, captando lo no dicho, comprendiendo los motivos y necesidades ocultos mucho antes de que se articulen. Su aversión a la frialdad no es un capricho, sino una reacción consciente de defensa ante algo que amenaza su capacidad fundamental de conexión profunda y creación. Después de todo, ¿cómo puede construirse algo significativo y duradero si no hay un auténtico intercambio emocional? ¿Si la interacción intelectual no va acompañada de una interacción sincera? En un mundo que a veces valora la ecuanimidad y la racionalidad demostrativas, Cáncer sigue siendo un faro de auténtica humanidad, que nos recuerda el valor de la apertura emocional como la forma más elevada de inteligencia. Su aversión al desapego no es solo un rasgo personal, es una especie de afirmación filosófica de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de empatía, en la voluntad de compartir cargas y alegrías. Es una afirmación de que solo a través del contacto emocional podemos conocernos de verdad unos a otros y a nosotros mismos, y desarrollar nuestro potencial. De ahí su deseo de crear una atmósfera de confianza y seguridad, donde todos puedan ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados o indiferentes. No se trata solo de un deseo de comodidad, sino de la necesidad real de un espacio de comprensión mutua y orden que fomente la paz interior. Una organización emocional tan profunda requiere, sin duda, no solo ciertas condiciones para florecer, sino también el mantenimiento de un entorno externo e interno adecuado en el que cada elemento esté en su sitio, contribuyendo a la armonía y la seguridad generales. Y aquí llegamos a un aspecto que puede parecer mundano a primera vista, pero que en realidad revela la tremenda profundidad y singularidad del perfil psicológico de Cáncer, su aversión absoluta e instintiva al caos y al desorden. No se trata simplemente de una cuestión estética o de pulcritud doméstica. Para Cáncer, el desorden es una disonancia, una violación de la armonía interior y exterior, una invasión de su espacio sagrado de seguridad. Su hogar, su espacio personal, ya sea una vivienda física o el mundo interior de sus pensamientos y sentimientos, es percibido por Cáncer como un territorio sagrado que requiere un orden y una protección impecables. Cualquier manifestación de caos, ya sean cosas desordenadas, incumplimiento de acuerdos o agitación emocional, equivale para él a una invasión, una amenaza para la estabilidad que tan cuidadosamente guarda. No se trata de un capricho, sino de un mecanismo de defensa desarrollado por su delicado sistema nervioso y su poderosa intuición, que reconoce al instante una amenaza potencial en cualquier manifestación de desorden. Es esta aversión a la entropía el poderoso estímulo, el motor de su habilidad única, casi virtuosa, para crear una atmósfera de increíble acogimiento, estabilidad y armonía, cualidades por las que Cáncer es tan apreciado. No es solo un deseo de limpieza y orden en el hogar, es una necesidad profunda y subconsciente de un mundo donde cada cosa, cada pensamiento, cada sentimiento esté en su sitio, donde reine la previsibilidad y la seguridad. Para Cáncer, el hogar no es solo un conjunto de paredes y objetos, es un ecosistema vivo y cuidadosamente construido, cada uno de cuyos elementos sirve al propósito de mantener el equilibrio interior y el bienestar emocional. Invierte un enorme esfuerzo y energía mental en crear este santuario porque comprende que solo en un espacio ordenado puede uno relajarse de verdad, recuperarse y sacar fuerzas para una comprensión más profunda del mundo.
Esta profunda necesidad psicológica de un mundo ordenado y protegido en el que no tengan cabida la agitación repentina ni los elementos incontrolables es un aspecto clave de su personalidad. En medio del caos, ya sea el desorden físico a su alrededor o la confusión mental en las relaciones, Cáncer se siente extremadamente vulnerable y desorientado. Su intuición, tan poderosa y perspicaz en un entorno tranquilo y predecible, empieza a verse abrumada por la ansiedad y la incertidumbre. Esto no es un signo de debilidad, sino, por el contrario, una manifestación de su profunda sabiduría, un deseo consciente o intuitivo de crear las condiciones óptimas para su desarrollo, preservando la salud mental y realizando su potencial. Para Cáncer, el orden no es solo estética, sino también funcionalidad, proporcionando claridad de pensamiento y estabilidad emocional. El orden para Cáncer no es tanto una limitación como una base fundamental para la libertad de pensamiento y la profundidad de la experiencia. Es en un entorno estable y predecible donde su mente analítica puede trabajar con mayor eficacia, procesando grandes cantidades de información, analizando sutilmente los flujos emocionales y construyendo complejos esquemas mentales sin distracciones ni desorganización. Crea este orden no por el orden en sí mismo, sino para poder desarrollar al máximo su extraordinario potencial intelectual y emocional, permitiéndose ahondar en las capas más profundas del ser sin temor a verse perturbado por el desorden externo. Y esta necesidad de previsibilidad, de fiabilidad, de directrices claras, se extiende mucho más allá del espacio físico, tocando ámbitos más abstractos pero no menos importantes de su vida, en los que también busca cimientos inamovibles. Al proseguir nuestra exploración de la naturaleza profunda y polifacética de Cáncer, regido por la luna y dotado de una sagaz intuición, nos encontramos inevitablemente con otro aspecto fundamental de su aversión: su absoluta incompatibilidad con la incertidumbre y cualquier forma de riesgo incontrolado. No se trata solo de un rasgo de su carácter, sino de una piedra angular de su arquitectura psicológica, que define su enfoque de la vida y su interacción con el mundo. Para Cáncer, cuyo espacio interior requiere la máxima seguridad, la inestabilidad es una amenaza directa para su equilibrio emocional y mental. Lo que a una mirada superficial puede parecer excesiva cautela o incluso cierto conservadurismo, para Cáncer es la quinta esencia de su sabiduría y perspicacia, fruto de una profunda experiencia evolutiva. Su rechazo de la acción impulsiva y su preferencia por caminos probados y fiables no es una manifestación de miedo a lo desconocido, sino el resultado de una comprensión profunda, casi instintiva, de los principios de estabilidad y seguridad. Cáncer no se limita a evitar el peligro, construye su realidad de forma activa, consciente y metódica sobre una base de previsibilidad, en la que cada elemento está en su sitio y el futuro puede comprenderse y planificarse, lo que le hace sentirse completamente seguro. Esta necesidad de orden y previsibilidad no es un capricho, sino una necesidad vital para su bienestar emocional e intelectual. En un mundo de caos y cambios dinámicos, Cáncer busca instintivamente su rincón de fiabilidad absoluta, pues es en la estabilidad donde saca fuerzas para su pensamiento profundo, para desarrollar una enorme empatía y para crear. Su capacidad de análisis, que ya hemos mencionado, se manifiesta plenamente aquí. Cáncer no se limita a evitar los riesgos, sino que los evalúa cuidadosamente, calculando las posibles consecuencias con una precisión notable, rayana en la previsión. Para él, cada paso no es un salto temerario hacia lo desconocido, sino un movimiento medido a lo largo de una trayectoria claramente definida, en la que se maximizan las probabilidades de éxito y se minimizan las pérdidas potenciales. Esta postura no es prueba de rigidez o pasividad, sino una demostración de inteligencia estratégica y previsión sobresalientes. Cáncer no teme el cambio en sí, pero le desagradan enormemente el caos y las consecuencias destructivas que pueden acarrear las decisiones precipitadas y no probadas. Su objetivo no es solo sobrevivir, sino prosperar con la máxima seguridad y armonía. Por eso elige métodos probados, se basa en la experiencia acumulada y en una lógica impecable, y su intuición, como la de un navegante infalible, le señala siempre los caminos más seguros y eficaces. No se trata de cobardía, sino de una profunda sabiduría que le permite crear un marco sólido e inquebrantable para su propia vida y para la de sus seres queridos, proporcionándoles una sensación de seguridad y confianza. Como resultado, Cáncer se convierte en la personificación de la fiabilidad, la estabilidad y la previsibilidad. Su previsibilidad no es aburrimiento, sino una garantía de confianza en el futuro para todos los que están en su órbita, ya sean familiares, amigos o socios. No promete lo incumplido, no se lanza a la aventura,
pero siempre garantiza una base firme y un apoyo incondicional. Su aversión a la incertidumbre y al riesgo no es una debilidad, sino un pilar fundamental y poderoso de su personalidad, que garantiza no solo su propio bienestar, sino también la seguridad de su entorno. Es un verdadero guardián del orden, un talentoso creador de sistemas fiables, cuya sabiduría se manifiesta en la búsqueda de las soluciones más calculadas y sostenibles, formando a su alrededor un mundo previsible y seguro en el que desarrollarse y crear en paz. Este deseo de fiabilidad y previsibilidad fundamentales, de construir unos cimientos sólidos e inquebrantables, está estrechamente entrelazado con otra faceta no menos significativa de su carácter, que también le provoca una aversión profunda e inflexible, reveladora de su naturaleza de guardián de los valores y las tradiciones. Si la incertidumbre y el riesgo incontrolado son una amenaza para Cáncer, que requiere una evaluación estratégica inmediata, el cambio repentino y precipitado es un ataque directo a los cimientos mismos de su ser. Para este signo, profundamente arraigado en la tradición y los valores familiares, la estabilidad no es solo una preferencia, sino una necesidad vital y existencial. Cáncer es un verdadero arquitecto y guardián del hogar, que simboliza para él no solo el espacio físico, sino también la continuidad emocional e histórica. Tiene una habilidad única para crear una atmósfera de seguridad, en la que cada detalle importa y sirve para mantener la armonía. Su aversión a los cambios espontáneos y mal concebidos demuestra su profunda conexión con sus orígenes, con esos pilares inamovibles sobre los que se construye una paz duradera. Cáncer comprende intuitivamente que un futuro verdaderamente duradero solo puede construirse sobre los sólidos cimientos del pasado, sobre principios probados por el tiempo, y no sobre las arenas movedizas de las decisiones instantáneas. No se trata de una manifestación de conservadurismo en el sentido estricto de la palabra, sino de un rechazo sabio y estratégico de todo lo que no contribuya a la creación y la preservación. No es una cuestión de incapacidad de adaptación. Cáncer, como signo de agua, tiene una flexibilidad asombrosa dentro de su esfera emocional, es capaz de replantearse profundamente y aceptar cosas nuevas, pero categóricamente no acepta cambios impulsivos y destructivos, desprovistos de reflexión profunda y consideración de las consecuencias. Su mente aguda y perspicaz, que tan sutilmente analiza los riesgos y anticipa los posibles resultados, no ve en tales cambios progreso, sino un caos potencial, que amenaza no solo su bienestar personal, sino también la seguridad de aquellos a quienes protege. Para Cáncer, el hogar, la familia y el mundo interior son espacios sagrados que requieren una atención cuidadosa y un desarrollo metódico. Es el guardián del pasado, recogiendo y protegiendo escrupulosamente el patrimonio, y al mismo tiempo el creador de un futuro sólido, poniendo ladrillo a ladrillo los cimientos para las generaciones venideras. Es la personificación de lo metódico y lo prudente. Su rechazo a la precipitación es un reflejo de su profunda responsabilidad ante el tiempo y las generaciones. Es este sentido innato de la responsabilidad, esta voluntad inquebrantable de mantener el orden y la fiabilidad, lo que se manifiesta en otros aspectos de sus profundas aversiones. Pasando a la siguiente de las aversiones profundas, encontramos que la irresponsabilidad es totalmente inaceptable para Cáncer. No se trata solo de una aversión personal o de un inconveniente doméstico, sino de una contradicción fundamental con la esencia misma de su naturaleza. Cáncer tiene un sentido del deber innato, incluso podría decirse que impecable, una cualidad que no solo da forma a su carácter, sino que también define su enfoque de la vida, de las relaciones y de cualquier papel que asuma. No solo mantiene sus promesas, sino que las cumple con precisión pedante, con una profunda convicción interior de que cada compromiso que asume es un acto sagrado. Este rasgo le hace verdaderamente indispensable en cualquier ámbito que requiera no solo presencia, sino una fiabilidad a toda prueba, una puntualidad impecable y un cumplimiento absoluto. Imagine a Rack como un hábil arquitecto que construye meticulosamente no solo su propio mundo, sino también el espacio que le rodea, seleccionando cuidadosamente cada ladrillo, cada elemento del diseño. Para él, la irresponsabilidad no es solo un defecto, es como una grieta en los cimientos que amenaza toda la estructura. Socava su necesidad más profunda de estabilidad y seguridad, que ya hemos mencionado como un aspecto clave de su existencia. Su extraordinaria inteligencia estratégica, su capacidad de análisis profundo, se centran constantemente en crear un mundo previsible, ordenado y seguro. Y en este mundo, donde cada elemento tiene su importancia, no hay lugar para la negligencia, para las promesas incumplidas, para tomarse las cosas serias a la ligera. Cáncer percibe la irresponsabilidad como una amenaza directa a su armonía interior y al orden exterior que tan cuidadosamente protege y crea.
No es solo una cuestión de principios personales, es una cuestión de supervivencia mental. Su intolerancia hacia esta cualidad proviene de su propia devoción incondicional a su trabajo, a sus seres queridos, a sus principios. Cáncer es la personificación de la fiabilidad y la lealtad. Si promete algo, lo hará, y lo hará de la mejor manera posible. Si asume una responsabilidad, la lleva hasta el final, con total dedicación, superando a menudo cualquier expectativa. No es solo disciplina o integridad, forma parte de su profundo código genético, de su deseo de ser un pilar, un guardián, alguien en quien se pueda confiar incondicionalmente. No puede entender cómo se pueden tratar las obligaciones sin el debido respeto, porque para él equivale a faltarse al respeto a sí mismo, a su palabra y, lo que es igual de importante, a quienes confían en él. Por eso, cualquier manifestación de irresponsabilidad le provoca no solo una irritación pasajera, sino una profunda decepción, rayana en una verdadera incomprensión de la naturaleza humana, a veces incluso en la condena moral. Este rasgo, un impecable sentido del deber, es una de las piedras angulares de su superioridad, que permite a Cáncer ser ese núcleo centrípeto y fiable en torno al cual se construyen la estabilidad y la prosperidad. Sin embargo, como veremos a continuación, este deseo de impecabilidad y autenticidad se extiende mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones, abarcando la esfera de la verdad misma, exigiendo una sinceridad absoluta en todas las manifestaciones. Mientras que los aspectos anteriores de la aversión de Cáncer revelaban su deseo de estabilidad y seguridad fundamentales, y de fiabilidad incondicional en el mundo que le rodea, el siguiente punto, igualmente importante, se refiere al núcleo mismo de la conexión humana, lo que constituye el tejido auténtico de su mundo, la mentira y el fingimiento. Para Cáncer, la autenticidad no es solo una cualidad deseable, es un imperativo existencial, la piedra angular de toda interacción. Tiene una capacidad única, casi intuitiva, para reconocer la falsedad, ya sea en las palabras, las emociones o las intenciones. Esta notable perspicacia, rayana en la previsión, le permite ver a través de las máscaras más elaboradas y captar las sutiles disonancias entre lo que se dice y lo que es verdad. Para Cáncer, la mentira no es solo una tergiversación de los hechos, es un acto de invasión de su mundo interior, de su profunda necesidad de confianza y transparencia. El fingimiento, la falta de sinceridad, la manipulación emocional, todo ello se percibe como una forma de traición, que destruye ese espacio sagrado de relaciones sinceras que Cáncer protege con tanto esmero. Su conciencia, que analiza y compara constantemente la información, no puede aceptar la dicotomía entre la apariencia externa y el verdadero contenido. Para él, no se trata solo de un problema ético, sino de una violación de la lógica básica de la interacción, que socava su armonía interior. Esta intolerancia categórica de la falsedad es un reflejo directo de su propia honestidad incondicional. Cáncer no solo aprecia la sinceridad en los demás, sino que él mismo la vive, proyectando su pureza interior y su franqueza en el mundo que le rodea. Su sinceridad no es ingenua, es deliberada y el resultado de un profundo conocimiento de la psicología humana. Conoce el valor de la confianza y no está dispuesto a cambiarla por ganancias efímeras o impresiones superficiales. Este compromiso inquebrantable con la verdad le convierte en uno de los socios más fiables y predecibles tanto en las relaciones personales como en las profesionales. Cuando Cáncer se topa con una mentira o un fingimiento, no solo le produce irritación, sino un rechazo profundo, casi físico, que se convierte en decepción fundamental. Esto socava su fe en la virtud humana y perturba su paz interior. No tolera la doble moral ni la incoherencia entre las palabras y los hechos. Para él, esto no es solo un defecto, sino un grave defecto de personalidad, incompatible con su idea de una relación sana y satisfactoria. Esta reacción es una prueba de su elevado listón moral, su madurez psicológica y su inmenso potencial intelectual, que le permiten ver a través de las capas superficiales y evaluar el verdadero valor de una persona. Así, el rechazo de la mentira y el fingimiento no es solo un rasgo de carácter, sino un principio fundamental de la existencia de Cáncer, que confirma su deseo de relaciones puras, no empañadas por la manipulación y la falsedad. Es esta profunda orientación hacia la pureza de la interacción la que determina también su actitud hacia formas de expresión que pueden alterar el delicado equilibrio de la sinceridad y el respeto. Ya hemos hablado de lo mucho que Cáncer detesta la falsedad, que distorsiona la autenticidad y destruye la confianza. Sin embargo, existe otra manifestación de comportamiento destructivo, absolutamente inaceptable para este signo, que afecta a la esencia misma de su deseo de paz y armonía. Se trata de la grosería y la agresividad.
Para Cáncer, la dureza, las palabras imprudentes e hirientes, la agresividad demostrativa o cualquier manifestación de violencia verbal o física no son solo momentos desagradables. Es un ataque directo y cínico a su frágil mundo interior, a ese entorno seguro, tranquilo y predecible que con tanto esmero construyen en torno a sí mismos y a sus seres queridos. Su aversión a la grosería no se debe en absoluto a la debilidad, sino a una elección intelectual profundamente informada y a una muestra de madurez psicológica excepcional. Cáncer, con su notable intuición y su capacidad de sutil análisis psicológico, lo entiende perfectamente. La verdadera fuerza no reside en la supresión, sino en la creación. Consideran que la grosería es una forma de comunicación primitiva y arcaica, carente de gracia, profundidad y eficacia. En su opinión, la agresión solo destruye puentes, mientras que el verdadero progreso se consigue mediante la cooperación y el respeto mutuo. Su deseo innato de diplomacia y resolución pacífica de conflictos les hace únicos en su capacidad de limar asperezas. No se limitan a evitar la confrontación, sino que buscan activamente el consenso, utilizando su amabilidad natural, su tacto y su profunda perspicacia para comprender los verdaderos motivos de todas las partes. Esta cualidad les permite ser mediadores excepcionales, capaces de restablecer el equilibrio y aportar comprensión incluso en las situaciones más tensas. Su presencia puede transformar instantáneamente el ambiente, llenándolo de calma y de la oportunidad de entablar un diálogo productivo. Esta actitud selectiva ante las manifestaciones de la naturaleza humana, en la que la grosería y la agresividad quedan excluidas como elementos destructivos, habla del altísimo nivel de su cultura psicológica y del valor fundamental que conceden a la armonía emocional y social. No se trata solo de rencor personal, sino de una creencia profunda y existencial en la necesidad de cultivar el respeto, la empatía y la comprensión como base de una interacción humana sana. Y esto nos lleva a otro aspecto que para Cáncer no es solo una cualidad deseable, sino la piedra angular de cualquier relación auténtica, sin la cual no puede construirse una verdadera intimidad. Profundizando aún más en la singular estructura psicoemocional de Cáncer, inevitablemente nos damos cuenta de una de sus necesidades fundamentales y, al mismo tiempo, de sus mayores fortalezas, la inmensa empatía. Para este signo regido por la luna, la falta de empatía no solo es indeseable, es completamente inaceptable y se percibe como una profunda ruptura de la armonía. Su propia profundidad de comprensión de los sentimientos, matices y subtextos humanos es uno de sus mayores dones, una especie de brújula interna que le permite navegar en los laberintos más complejos de las almas humanas. Cáncer, como nadie, es capaz de sentir a los demás a un nivel intuitivo, captando lo no dicho, leyendo las señales sutiles que eluden a la mayoría. No se trata solo de la capacidad de empatizar, sino de una conexión casi telepática con el campo emocional de los demás. Cuando Cáncer se topa con la insensibilidad, la indiferencia o una falta total de capacidad de compasión, no solo siente rechazo, sino un profundo dolor interior. No puede entender cómo se puede estar tan alejado del pulso vivo del mundo, de las necesidades y experiencias de los demás. Para él es como estar ciego en un mundo en el que él mismo tiene una visión interior fenomenal. Las personas carentes de empatía le parecen extrañas, incomprensibles, incluso peligrosas, porque sus actos carecen de la base moral y emocional que para él es la piedra angular de cualquier relación. Gracias a su increíble capacidad de empatía, Cáncer se convierte en un amigo indispensable, un consejero sabio y un apoyo fiable. No se limita a escuchar, oye, no se limita a ver, penetra en la esencia. Sus consejos siempre están impregnados de una profunda comprensión de la situación y de un sincero deseo de ayudar, porque es capaz de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor, su miedo o su alegría. Este rasgo único hace de Rack no solo un interlocutor sensible, sino también un destacado analista de la naturaleza humana, capaz de prever las consecuencias de las acciones y orientar hacia el resultado más favorable. La interacción con una persona así es siempre una inmersión en una atmósfera de sinceridad y aceptación, que es un don inestimable en nuestro mundo a veces demasiado distante. Es esta profundidad de penetración emocional e intelectual la que determina lo significativos y duraderos que pueden ser los lazos que establece Cáncer. Ya hemos hablado de cómo Cáncer, regido por la luna y el elemento agua, rechaza intuitivamente cualquier forma de superficialidad, ya sea en el pensamiento, en los sentimientos o incluso en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de relaciones interpersonales, este deseo de profundidad se manifiesta con una fuerza especial, casi sagrada. Para Cáncer, el verdadero valor de una conexión no se mide por el número de conocidos o el brillo exterior, sino por su verdadera esencia,
su intensidad emocional e intelectual. Por eso le disgustan tanto las relaciones superficiales. No se trata solo de una aversión, sino de una divergencia fundamental con su naturaleza interior, con su profunda comprensión de la interacción humana. Cáncer, cuya intuición roza la previsión, reconoce al instante la falsedad, la falta de interés genuino y de disposición para un intercambio sincero y profundo. No desperdiciará su valioso recurso tiempo, energía, y lo que es más importante, su enorme empatía, en algo que no esté firmemente asentado sobre una base sólida y fiable. Esta aparente intolerancia hacia los contactos fugaces y sin compromiso es, en realidad, una manifestación de su extraordinaria capacidad para crear vínculos de una fuerza y longevidad excepcionales. Cáncer busca una relación en la que cada participante esté dispuesto a una verdadera inmersión, a compartir no solo las alegrías, sino también las dificultades, al enriquecimiento espiritual e intelectual mutuo. No busca solo un interlocutor, sino un compañero de espíritu, una persona capaz de compartir su mundo interior, de comprenderlo sin palabras. Su necesidad de confianza, de verdadera comprensión y de intimidad emocional es tan grande que prefiere permanecer en soledad antes que rodearse de personas cuyas interacciones no vayan más allá de la charla trivial, el intercambio funcional de información o los pasatiempos banales. Para él, la verdadera conexión es una simbiosis de almas, un profundo diálogo intelectual, una poderosa resonancia emocional que permite a ambos sacar lo mejor de sí mismos y crecer. No es solo una elección, es su forma de ser, su filosofía de vida. Cáncer construye su mundo sobre una base sólida de vínculos profundos y significativos, ya sean relaciones de amistad, de pareja o, por supuesto, familiares. Invierte en ellos toda su alma, toda su devoción, todo su cariño, esperando el mismo nivel de compromiso, sinceridad y recompensa emocional. Y es esta inversión total la que hace que sus relaciones sean increíblemente estables, valiosas y llenas del significado más profundo. Este rasgo de su carácter es sin duda uno de los pilares clave de su resistencia psicológica, su capacidad para crear un espacio de verdadera armonía a su alrededor, lleno de significado y autenticidad. No se limita a evitar el vacío y la insustancialidad, sino que construye activamente la plenitud formando un círculo de personas a su alrededor con las que es posible una resonancia real y profunda. Estas conexiones se convierten en una fuente de enorme fuerza, apoyo e inspiración para él, permitiéndole sacar a relucir sus mejores cualidades, sabiduría, perspicacia, empatía sin límites y disposición para el apoyo incondicional. Es en el contexto de estas conexiones profundas, casi sagradas, en las que Cáncer se entrega sin abandono, cuando se revela otro aspecto de su sensibilidad, que puede ser la fuente de las heridas más profundas. Hemos señalado muchas veces que Cáncer es un signo de la inversión emocional más profunda, un signo cuya esencia reside en la autenticidad de los sentimientos y la inviolabilidad de las conexiones. No son simplemente intuitivos o guardianes de la tradición, son individuos cuya empatía y perspicacia rozan la previsión, lo que les permite sentir las vibraciones sutiles del mundo. Sobre los cimientos de esta organización mental única se forma otra, quizá una de las antipatías más dolorosas para Cáncer, la ingratitud. Permítanme explicar por qué para este signo tal manifestación resulta no solo desagradable, sino profundamente hiriente. Cáncer, por naturaleza, es la personificación de la generosidad, pero no una que busque alabanzas o recompensas. Su generosidad es un flujo incondicional y desinteresado de cariño, empatía y apoyo. Da de sí mismo sin reservas, sin esperar nada a cambio, sin construir elaborados esquemas de reciprocidad, sin llevar la cuenta de sus inversiones. Es una manifestación de su verdadero altruismo, de su necesidad interior de ser un apoyo, un protector, alguien que cobije y reconforte en un momento difícil. Para Cáncer, cuya energía interior está orientada a crear armonía, a crear un espacio seguro y acogedor para sí mismo y sus seres queridos, la ingratitud se percibe como una devaluación de todo lo que ha invertido. No es solo la ausencia de un gracias, es ignorar su trabajo mental, sus noches en vela, sus sacrificios silenciosos y los innumerables actos de bondad que realizó desde el fondo de su corazón, sin el menor atisbo de interés propio. Imaginemos a un arquitecto que levanta un edificio con amor, poniendo su alma en cada ladrillo, y luego ve su creación pisoteada sin sentido o abandonada a su suerte, sin apreciar ni el esfuerzo ni la belleza. Así es como se siente Cáncer cuando se enfrenta a la insensibilidad y el desinterés en respuesta a sus dones desinteresados. Es una herida profunda que atraviesa su naturaleza sensible, porque en su visión del mundo,
La conexión sincera implica respeto mutuo y reconocimiento del valor de la contribución de cada uno. La ingratitud de Cáncer no solo es descortés, sino que indica que sus cuidados incondicionales han pasado desapercibidos. Su altruismo no ha sido apreciado y su deseo de ser un apoyo fiable ha sido ignorado. Esto socava su fe en la pureza de las relaciones humanas, en la sinceridad que tanto valora y por la que tanto lucha. Si sus actos de bondad más profundos pasan desapercibidos, se pone en tela de juicio la posibilidad misma de construir las conexiones profundas y genuinas por las que vive. Por eso Cáncer, a pesar de toda su gentileza y delicadeza, puede ser inflexible en su rechazo a la ingratitud. No es una ofensa al orgullo, sino un dolor por la inviolabilidad de esos principios internos que definen su noble naturaleza. Es un recordatorio de que su generosidad no es solo una cualidad, sino el fundamento de su interacción con el mundo, e ignorar ese fundamento socava todo el constructo de la confianza. Y hablando de cimientos, no se puede pasar por alto que hay otro aspecto de Cáncer que protege con no menos pasión que la pureza de sus impulsos altruistas, el bienestar de aquellos a los que ama de verdad. Y aquí llegamos a uno de los límites más profundos y quizás menos obvios, pero absolutamente inquebrantables, que establece Cáncer: no tolera en absoluto la indiferencia hacia aquellos a los que ama. Para Cáncer, cuya intuición roza la previsión y cuya empatía es la piedra angular de su visión del mundo, la indiferencia no es solo una falta de atención, es un acto de devaluación, de ignorar la esencia misma de la conexión humana. Su afecto no es superficial, sino que está arraigado en lo más profundo del alma y exige un compromiso recíproco y genuino. Cuando se trata de seres queridos, familia, amigos, pareja, Cáncer se convierte en un guardián indestructible. Su devoción no conoce límites, y este rasgo se manifiesta no solo en el cuidado y el apoyo, sino también en la tolerancia cero ante cualquier indiferencia o negligencia hacia aquellos a los que protege. Para este signo, para quien el hogar y la familia son espacios sagrados, y la seguridad y el confort son los valores más elevados, la indiferencia hacia su círculo familiar se percibe como una amenaza directa a este fundamento sagrado. No es solo una ofensa, es una profunda ruptura de la armonía, una intrusión en su mundo interior que tan cuidadosamente construye y protege. Este rasgo, que algunos pueden confundir con excesiva emotividad o posesividad, es en realidad la fuente de su inmensa fuerza. Demuestra su lealtad inquebrantable e incondicional, su voluntad de proteger a sus seres queridos a toda costa, haciendo gala de una fortaleza de espíritu admirable. En un mundo en el que el desapego y el cinismo se hacen pasar a veces por un signo de fortaleza o independencia, Cáncer nos recuerda el verdadero valor de las relaciones humanas profundas y sinceras. Su capacidad para sentir un amor y una protección que lo abarcan todo no solo es su mayor fortaleza, sino sin duda una gran bendición para todos los que tienen la suerte de formar parte de su mundo. Esto no es solo instinto, es el resultado de un profundo análisis psicológico y de la comprensión de que la verdadera conexión requiere un compromiso total. Cáncer se da cuenta de que la indiferencia corroe la confianza y destruye los puentes emocionales que tanto le cuesta construir. Es esta profundidad de respuesta emocional, esta implicación absoluta en el mundo de sus seres queridos, lo que hace que Cáncer sea excepcionalmente receptivo a las influencias externas. Su brújula interior, sintonizada con las sutiles vibraciones de las relaciones humanas, les hace increíblemente sensibles no solo a las expresiones de amor y cariño, sino también a cómo su propio mundo, sus esfuerzos y su esencia son percibidos por quienes les rodean. El RAK, con su profundo paisaje emocional y su inquebrantable necesidad de autenticidad, percibe los juicios externos, especialmente los públicos, con especial agudeza. Mientras que la indiferencia hacia sus seres queridos le hiere en lo más profundo, socavando los sagrados lazos del afecto, las críticas públicas afectan a su sentido de sí mismo, a su mundo interior y, lo que es más importante, a su integridad. No es una cuestión de ego herido, sino de malestar profundo, casi existencial, cuando su autenticidad, sus intenciones, sus contribuciones son cuestionadas a la vista del público. Para Cáncer, que busca armonía y seguridad, la censura pública se siente como una invasión de su espacio personal, un intento de desestabilizar su cuidadosamente construido soporte interior. Esta aversión a la crítica pública proviene de su necesidad fundamental de seguridad y reconocimiento de su contribución única. Cáncer pone su alma en todo lo que hace, ya sea en las relaciones, la creatividad o los esfuerzos profesionales. Funciona a partir de profundas creencias y valores internos y, por lo tanto, cualquier juicio negativo externo no lo percibe como un feedback constructivo,
sino como una devaluación de su personalidad, de sus esfuerzos y, en última instancia, de sí mismo. Imaginemos a un guardián que protege con amor su hogar y a sus seres queridos. Una crítica repentina y sin argumentos desde el exterior se percibe como una amenaza a todo lo que aprecia, como un intento de destruir su realidad cuidadosamente construida. Sin embargo, sería un profundo error interpretar esta sensibilidad de Cáncer como debilidad o signo de inmadurez. Al contrario, ahí reside una de las fuentes más poderosas de su fuerza interior y de su desarrollo constante. Esta aguda percepción de la evaluación externa no es un escudo contra la realidad, sino más bien un catalizador para la introspección más profunda. Cuando se enfrenta a una crítica, Cáncer no la desprecia, sino que se sumerge en ella, explorando cada rincón de su mente, analizando sus motivos, sus acciones y sus consecuencias. No se trata de un autoexamen doloroso, sino más bien de un proceso de reflexión altamente intelectual destinado a mejorar. Es a través de esta capacidad de profunda introspección, alimentada por una sensibilidad al juicio externo, como Cáncer evoluciona constantemente. No se limita a responder a las críticas, sino que las transforma en un recurso para crecer. Cada encuentro se convierte en una lección que le permite ser aún más empático, más sabio y más consciente. Aprende no solo a comprenderse mejor a sí mismo, sino también a penetrar más profundamente en los motivos de los demás, desarrollando su ya fenomenal empatía e intuición. Es un proceso que le convierte en un psicólogo más matizado, un estratega más astuto y una persona más profunda. Su búsqueda de la excelencia no es ambición por ambición, sino un auténtico deseo de ser la mejor versión de sí mismo para sus seres queridos y para el mundo en general. Así, lo que a primera vista parece vulnerabilidad es en realidad el motor de su desarrollo continuo y asombroso, que le permite alcanzar una verdadera profundidad psicológica y una excelencia intelectual con las que muchos solo pueden soñar. Es esta búsqueda de la pureza y la autenticidad interiores, perfeccionada a través del prisma de las influencias externas, lo que da forma a su singular actitud hacia quienes intentan manipular sus emociones o utilizar su confianza para sus propios fines.